Hay mensajes que cuando comenzamos esa temática parece que fuera sencillo, pero cuando nos metemos nos damos cuenta que es pero muy profundo. Y la semana pasada nos estábamos planteando una verdad con la que quiero seguir trabajando. ¿Cuántos ya descubrieron que son tres en uno? ¿Cuántos ya descubrieron que va más allá de tu edad biológica o del tamaño de tu cuerpo? Más allá de los años que tengas de convertido. Gracias. Más allá. Sos tres en uno. Aún los niños que ahora van a pasar al culto de niños, usted los ve pequeñitos, los ve niños. Pero si pudieras ver el espíritu de estas personas, te darías cuenta que no son diminutos. En el espíritu, muchos de ellos son más grandes que nosotros. ¡Epa! Gracias a Dios por la atención que se está pudiendo tener para los niños. Gracias al Señor. ¿Y por qué digo esto? Que así pequeños como los ves, aún ese bebé que tenés en brazos, ¿qué tal si pudieras entender que es más grande que vos? Por eso Jesús dijo, de ellos es el reino de los cielos. Los niños no tienen problema por el reino de los cielos, el problema lo tenemos los grandes, que nos cuesta sujetarnos al rey. El problema lo tenemos los grandes. Entonces, vamos a seguir trabajando sobre estos conceptos por estas razones. Comprendernos a nosotros mismos nos ayuda mucho y va a ayudarnos a poder comprender a los demás. Seas varón o seas mujer, no tengas dudas, sos tres en uno. La misma persona, el mismo ser humano, pero sos tres en uno y vamos a ir viendo esto a medida que vamos avanzando, independientemente a la edad biológica. Aún las personas grandes todavía tenemos un niño sensible en nuestro interior, un joven lleno de fuerzas y al mismo tiempo un adulto maduro que pone esa palabra de equilibrio en tantos momentos. Y estamos hablando de la misma persona, de vos, por supuesto. Independientemente a los años que tengas de convertido, tengas muchos años o tengas poco tiempo en el Señor, más allá de todo eso hay virtuosas características, porque claro, ¿qué pasa en la iglesia cuando hablamos de niños? Yo sé, en tu mente se figura el niño maleducado, ñañoso, caprichoso, pero no estamos hablando de los defectos, estamos hablando de las virtudes. Algún día vamos a hablar de esas cosas. Vamos a hablar porque se hace más notorio, el niño caprichoso se hace más notorio cuando aparece en una persona grande. Cuesta más comprender el niño caprichoso en un adulto, pero vamos a dejarlo ahí para no meternos en lío. Porque el hecho de que somos tres en uno, a veces en los adultos aparece el niño caprichoso, maleducado, el que se empaca y sale con la suya. Cuando es niño eso pasa muy desapercibido, pero cuando se trata ya de grandes la cosa cambia, ¿verdad? Pero no, hoy no vamos a hablar de los defectos, hoy vamos a hablar de las virtudes. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a hablar de las virtudes, porque es una virtud ser niño. Nunca pierdas esa virtud, porque de los niños es el reino de los cielos. Y Jesús no se equivocó. Y reconocer, hermanos, estas tres características, y hoy vamos a trabajar sobre esto, estas características y las necesidades que tienen estas características. Estas características están sí o sí, por más que las querramos disimular. Tenemos estas características de niño, de joven y de adulto. Me llamaba la atención cuando hace poco más que una semana atrás los alumnos del Colegio Rey de Gloria, que de hecho, dos chicos, visitaron este lugar, soñamos un poquito
con las aulas nuevas bueno, si yo te digo que se están construyendo, vos te vas a preguntar dónde, pero arrancaron 1,70 m debajo de la tierra. Solo ves unos fierros que salen ahí y eso es la base para todo lo que se va a construir. Entonces se viene construyendo, aunque solo veas pozos y solo veas hierros. Pero con ellos estábamos diciendo, desde este lugar hasta este lugar, desde este hierro hasta este hierro, acá va a haber un aula. Y ya decían, yo quiero que sea mi aula. Y se fueron entusiasmadísimos. Y me llamó la atención, algunos de ellos creían que ya la semana que viene venían a estrenar el aula nueva. Y otros, me llamó la atención, chicos, le contestaban a sus compañeros y decían, son 2 o 3 años de trabajo. Me llamó la atención el criterio que había en esos chicos. Son niños, pero me di cuenta que pensaban como grande. Entonces, no estamos hablando de la edad biológica, porque podés encontrar la madurez de un mayor en un niño. Es más, hubo niños que reconciliaron a personas mayores. Hubo niños que llevaron a personas mayores al camino de la salvación. Hubo niños. De hecho, me gusta cuando Mauro cuenta aquí cómo se convirtió. Que fue su hija pequeña la que lo confrontó. Hizo que él se convirtiera a Cristo. Una niña hizo que el nombre de ese hombre fuera anotado en el libro de la vida y su vida fuera transformada. Por eso, cuando veas un niño, respétalo como un grande. Algo que hago, y de pronto ya lo habrán observado algunos de ustedes, cuando una persona llega a la iglesia, o a veces los mismos hermanos, y vienen con sus chiquitos, yo saludo primero al chico que al grande. Porque el grande te va a distraer enseguida con el tema que te va a hablar, con la situación que te va a contar y te vas a olvidar del chico. Así que primero que todo, saludo al chico. Días atrás, no sé si está presente una hermana, me encontraron en la parte de ella atrás y venía con su nieto y el chiquito me saludó con mucho afecto y la hermana me dijo, él me dijo que cuando encuentre al pastor le va a dar un abrazo. Así que lo que hice, me arrodillé en el piso y nos abrazamos. Pequeño, pero uno percibe la comprensión, la madurez que hay en el espíritu de ese chico. Entonces, cuando hablamos de estas virtudes, porque es una virtud ser niño, es una virtud ser joven con toda la fuerza y es una virtud ser un adulto maduro, templado. Ahora, aunque te parezca mentira, esas 3 cosas están en ti, esas 3 características, virtuosas características, pero cada una de estas características tiene necesidades específicas o de su propia característica que vamos a estar viendo esta mañana. Comprender este aspecto te va a ayudar a entenderte a vos mismo y te va a ayudar a comprender muchas instancias de los escritores de las Sagradas Escrituras y te va a ayudar a comprender a tus hermanos. Te va a ayudar a valorar a otras personas y a comprenderlos. Así que entender estos 3 aspectos van a capacitarnos para ser instrumentos útiles al Señor. Así que estamos de acuerdo, ¿verdad? Somos 3 en 1. ¿Y de dónde sale esto de que somos 3 en 1? Mire, ese concepto de clasificar por edades lo tenemos tan metido adentro que no nos damos cuenta cuando Juan escribe estas palabras en capítulo 2, primera de Juan, y dice, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Y en esa expresión que usa hijitos, esa expresión de ternura, no te hace figurar a un niño, no te hace figurar a alguien a quien consideramos chiquito. Hijitos. Versículo siguiente dice, os escribo a vosotros padres. Está claro, ¿verdad? Está hablando de padre, está hablando de una persona adulta. Dice, porque conocéis al que es desde el principio. Una experiencia muy profunda. Cuando habla del que es desde el principio, ¿de quién está hablando? ¿A quién se está refiriendo? ¿Dónde se inician todas las cosas? Él es el alfa y la omega. Él es el principio y el fin. ¿Dónde surge toda la creación? ¿Dónde surge toda la existencia? Tiene uno solo.
Y está diciendo aquí en otras palabras, Juan, habéis conocido a Dios. Porque lo que te convierte en una persona adulta, aunque seas niño, aunque seas jovencito, es tu experiencia con el Señor. Habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes. Y la característica cuando habla de este aspecto de la juventud, habla porque habéis vencido al maligno. El joven es batallador. Así que tengo algunos jóvenes aquí de 75 años que no dejan de luchar y de conquistar y de vencer. Y algunos un poquito más de 75 por ahí, ¿no? No importa la edad, la juventud es permanente. ¿Y dónde los tenés escondidos? Aquí le presento una joven de 84 años. Sigue batallando y venciendo. ¿Es acaso la edad un límite para ser un victorioso? No. Y hay personas mayores, muy mayores, que tienen un espíritu tan rejuvenecido que le han hecho frente al dolor, al quebranto. Bueno, no hace mucho, ¿no? Nuestra hermana pasó por el dolor de 12 clavos en la cadera. En la tibia, en el peroné, por todos lados. Mire, parece una ferretería con todos los clavos que tiene. 84 años. Y es más joven con 84 años que a veces chicos de poca edad. ¿Entiende lo que le estoy diciendo cuando hablamos del niño, cuando hablamos del adulto, cuando hablamos del joven? ¿Y qué característica tiene el joven? ¿Qué es lo que declara aquí Juan? Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Y otra vez vuelve a los hijitos, porque habéis conocido al Padre. Tu protección viene del Padre, la seguridad viene del Padre. Otra vez versículo 14, os escribo a vosotros, padres, a las personas a quien consideramos templados, maduros, porque habéis conocido al que es desde el principio. Otra vez vuelve Juan a mencionar lo mismo. Es tu experiencia con el Dios eterno lo que hace que seas una persona madura. Así que ya sabemos cómo luchar con la inmadurez. La inmadurez tiene que ver con el poco entendimiento de la grandeza de Dios. Y Juan está declarando estos aspectos. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Gloria a Dios. ¿Cuántos se animan a decir esta mañana, ese soy yo? Había un programa de televisión hacía mucho, donde los que lo conducían daban características y los que estaban ahí en el público o en el panel se reconocían y decían, ese soy yo, ¿verdad? ¿Cuántos ya descubrieron que tienen estas características? Por momentos somos el hijito, el niño tierno. Por momentos somos el joven entusiasmado, luchador, vencedor, venga lo que venga. Y también ese adulto que pone la palabra de aplomo, no te desesperes, he hecho toda mi ansiedad sobre Él, pues Él cuida de mí, Él es mi paz. Mire, ¿quién dice eso? Alguien que ha conocido al que es desde el principio. Sabes que tus fuerzas están en el Señor, amén. Gracias a Dios por los hermanos que, sin una cuestión de edades. Son cuestiones de estados y de propias características de nosotros mismos. Así que en cada uno de nosotros hay un corazón de niño, hay fuerza de joven y hay estabilidad de adulto. Estoy hablando de ti esta mañana. Gloria al Señor. Esto tiene que ver con la madurez, con el desarrollo interior, mucho más que con la edad biológica. Tiene que ver cómo estamos por adentro. Y el apóstol Pablo hace mención a estas tres experiencias
que es que la experiencia del perdón de los pecados, la experiencia del combate espiritual, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra las tinieblas. Sabemos que tenemos, y el combate no es con nosotros y entre nosotros, aunque a veces lo sentimos como que estuviéramos peleando con nosotros mismos, porque el combate se arma como una revolución ahí adentro y parece que vos estuvieras peleando con vos. Pero vamos distinguiendo lo que nos dicen las Escrituras, contra quién tenemos el combate. Y esa experiencia de revelación del Dios Todopoderoso, la grandeza del Señor, por eso que la adoración nos hace escapar de nuestros límites, nos hace escapar de nuestros obstáculos y nos hace crecer en esa convicción y experiencia de la soberanía del Dios Todopoderoso que nos vio desde el principio y nos amó desde antes de que existiéramos. Digo algunas cosas que yo sé que puede caerle extraño a quienes la escuchen. Pero Dios te amó antes de que tus padres te engendraran. Por lo tanto, nos da muchísimo sentido de responsabilidad cuando descubrimos que un ser humano existe antes de que aparezca en la tierra. Que un ser humano existe antes de que sus padres lo hayan engendrado. Por eso el respeto a la vida del ser humano. Creado a imagen de Dios, aún con características que lo asimilan, que lo asemejan tanto, porque esto es la semejanza. Así que, más allá del tiempo que conocemos al Señor como convertidos, porque, ¿por qué decir estas cosas, hermanos? Porque tenemos la tendencia a mirar a las personas por los años que tienen en el Señor. Y aunque debiera ser una garantía, usted ya aprendió que no siempre es una garantía. No siempre es una garantía los años que una persona tiene de haberse convertido. Y es más, hay personas que le gustan mostrarte que tienen muchos años de convertido y lo único que encontrás en ellos es el niño. El niño que no ha crecido. Entonces, más allá de los años que tenga de convertido, mucho más allá, y algunas personas se han convertido bajo experiencias impresionantes de milagros tremendos, pero no pudieron conocer la grandeza del Padre todavía, y todavía no se involucraron como jóvenes en el combate del reino de los cielos para la gloria del Señor. Así que vamos a mirar un poquito las necesidades que tenemos nosotros en estas tres diferentes instancias o estados. A ver, voy a hacer un poquito de prueba. No lo puedo hacer. No puedo hacerlo con los niños porque ya se me fueron al culto de niños, pero voy a hacerlo con un joven. Ah, sí, tengo por acá un muchacho, mira. Vení. Gloria a Dios. ¿Qué ven ustedes acá? ¿Qué ven tus ojos? Yo quisiera que después de charlar un rato con él me digas qué ves. Vas a descubrir alguien que ama a Dios, alguien que tiene claro lo que cree, y te vas a llevar la sorpresa. Tus ojos ven un niño. Pero vas a descubrir aquí un joven, guerrero en el Señor, un adulto. Gloria al Señor. A ver, gracias. Tengo por acá un joven. Venga. Vení, Tomás, por acá, vení. Yo sé, el hecho de que se llama Tomás, a usted ya lo está calificando. No, este es el Tomás que creyó, no es el Tomás incrédulo. ¿Qué ve usted acá en Tomás? Así por lógica, usted lo ve al lado mío con el pelo blanco y dice, él es un joven. Sin embargo, voy a contarle que este es un adulto en el Señor. No hace mucho terminábamos una reunión y cuando él salió afuera su bicicleta, su herramienta de trabajo. Bueno, cuando uno es joven, su bicicleta es así como su novia, como la ama. No estaba más, se le fue con otro. Le llevaron la bicicleta. Cuando yo me enteré me dio pena. Porque yo sé qué importante es para un joven su vehículo. Pero quiere que le diga, no lo escuchamos renegar. Los que estuvieron cerca son testigos de eso, no lo escucharon renegar.
sino creerle al Señor. ¿Quién apareció de Tomás? Porque el joven hubiera dicho, salgo corriendo a buscarlo por donde lo encuentre, lo bajo de la bicicleta al que me la llevó. El joven habría hecho eso. Pero ¿qué hizo el hombre maduro que está aquí adentro? Confió en el Todopoderoso. Amén. Gracias, Tomás. Estoy ilustrando el tema que estamos trabajando. Porque estas tres características que son virtuosas están en nosotros. Nunca pierdas el niño sensible, inocente. Nunca pierdas ese joven apasionado, luchador. No digas, yo ya me jubilé. La jubilación no es un obstáculo para el que le gusta servir y trabajar y luchar. Tengo una joven aquí. Ponete en pie, Elsa, ponete en pie. Mire esta joven, mire. Es tan joven como la otra joven que tengo ahí. Tienen espíritu de lucha, de guerra, de combate, de conquista. ¿Amén? Gloria al Señor. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Dentro de la misma persona, porque no es verdad. Qué bien que viene un mimo. ¿Cuánto necesitamos del cariño? Porque seguimos siendo ese niño que necesita del cariño, que afirma la identidad de uno. ¿Verdad? Mirá. No te voy a preguntar la edad porque estamos en público. ¿Te das cuenta? Por más la persona, por más que lo veas grande en edad, necesita el cariño, la ternura, el respeto, el amor, porque seguimos teniendo por dentro la sensibilidad que no hay que perderla jamás. ¿Ya te vas entendiendo un poquito a ti mismo? Vas descubriendo por qué a veces tenés el ímpetu que moverías una montaña de un solo empujón y por momentos sentís que la montaña se te viene encima. Esa cantidad de sentimientos que se producen dentro de uno tiene que ver con que somos un ser integral. Somos un ser que tiene estas características que son virtuosas. Y vuelvo a decir, cuando hablamos del niño, no estoy pensando en el niño caprichoso, maleducado, que va y le patea los tobillos a la madre. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de la sensibilidad, estoy hablando de la inocencia, estoy hablando de esa característica que no debemos perder nunca. De la otra hablaremos en otro momento, ¿sí? Y de pronto, bueno, si hace falta un tirón de oreja, el Espíritu Santo no va a demorar en arreglarlo. Pero el niño tiene esa característica de niño, pero tiene esta necesidad. Tiene la necesidad de crecer. Porque lo lógico es que cuando algo nace, se desarrolle y crezca. Es lo más normal, porque así es el desarrollo de la vida en el aspecto biológico. Y no crea que en el aspecto espiritual no es igual. También a madurar, a crecer. Entonces, esa característica del niño sensible va a ir creciendo sin perder la sensibilidad, pero va a ir teniendo cada vez más confianza en la soberanía del Dios eterno. Y va a cantar, puedo confiar en el Señor. ¿Se acuerda de cuántos coros, Si la mitad de todos los coros que sabemos y cantamos los pudiéramos vivir, no nos para nadie. ¿Pero por qué? Bueno, las canciones sirven para alentar justamente la parte sensible, la parte creativa, el empuje. Ahora, el niño necesita ser amado, necesita ser contenido, necesita ser enseñado. Hay gente que lleva marcas en su corazón porque en su necesidad de niño no recibieron ese afecto. Y otros tenemos recuerdos inolvidables en nuestros corazones porque cuando éramos niños y nos sentíamos indefensos, sentimos esa mano robusta de nuestro papá o la mano cariñosa de mamá sosteniéndonos. Yo tengo así como algunas fotografías en mi mente, porque en aquel tiempo no existían los videos, aunque sí tienen movimiento. Yo estaba jugando con mi auto de carrera. Mi auto de carrera era una rueda de carretilla.
esas ruedas antiguas de hierro que tenían los dos bracitos así que eran esas dos manijitas, y entonces con esa ruedita corríamos, por aquí, por allá. El ruidito lo hacíamos nosotros y me llevé por delante una manguera de plástico y tumbé. Me pegué el golpe de mi vida. Y mi papá estaba hablando con un señor y salió corriendo. Y antes de que yo gritara por el golpe que me pegué, él ya me tenía en los brazos. Y era grandote. Y eso que recordás de haber sido contenido, abrigado, acompañado cuando niño, te ayuda a tener la confianza que si nuestros padres supieron amarnos, cuánto más nos ama el Dios eterno que nos ha creado, cuánto más. Así que si te han quedado marcas de carencias, de falta de afecto, de atención de tus padres biológicos, por favor, no le cargues a Dios la culpa de eso, sino aprende a recibir el afecto, el cariño, la ternura. Porque voy a decirles esta mañana, y estoy buscando algún grandote por ahí, ¿quién tomo de los grandotes? Que dentro de esa persona, hombre robusto o mujer que parece resuelta, porque algunas parecen ser la dama de hierro, sin embargo adentro hay una niña y necesitan la máscara de la dama de hierro para ocultar la niña que hay adentro. Y no es ningún error ser niño, no es ningún error, porque esa faceta tiene que existir porque es lo que nos hace sensibles con Dios. Así que la necesidad de afianzar la identidad. Por esto los niños crecen sólidos cuando afianzamos su identidad, cuando afianzamos el afecto en su entorno. Les he contado de escuchar científicos a quienes le preguntaron cómo ser sano emocionalmente, cómo tener un cerebro sano, y ellos hicieron una lista de necesidades que el ser humano tiene, y yo me alegré porque todo eso se cubre en la iglesia. Es en la iglesia donde gente que ni siquiera sabes dónde vive ni cómo se llama, te da un abrazo con cariño. Y te rodea de amor, y te escucha cuando le hablas, y te aconseja, y te bendice. Eso está en la iglesia. Diálogos que nos ayudan a crecer, diálogos que nos ayudan a madurar. Todo lo que ese científico decía, yo tenía ganas de conseguir su dirección y decirle, eso que vos recetás no se vende en la farmacia, eso está en la iglesia, en la comunión del cuerpo de Cristo. Y esto es lo que necesitamos todos. Tengamos la edad que tengamos, tengamos los años que tengamos en el Señor, todos tenemos necesidad como la tiene un niño. Y el que no se anima a decir amén, es porque no quiere revelar que es niño. Está el niño caprichoso y hoy dice, no voy a decir nada. Hoy no voy a decir nada. Pero cuánta falta nos hace ese afecto, a reafirmar la identidad, ese ser contenidos. Amén. Nos gusta más mostrar la otra faceta, que somos jóvenes. Nos gusta mostrar que somos jóvenes apasionados. Y el jóvenes, no quiero usar el extremo del apasionado porque sería ser atropellado. Cuando uno está tan apasionado y no tiene control de sí mismo, es atropellado. Pero bueno, digamos, el ser atropellado es como la abundancia de ser apasionado, una pasión excedida. Y ¿no es verdad que a veces uno se torna como torpe cuando viene creciendo? Una de las cosas que le pasa al joven cuando viene creciendo es que ya no es más niño, ya no entra por el espacio que antes entraba. Él pasaba corriendo entre las sillas cuando era chiquito, ahora pasa y te tumbó la silla, la mesa, lo que hay arriba de la mesa, te tiró todo, porque ya no pasa más en ese espacio. Y cuando era niño, vos le decías, un abrazo fuerte, ahora tenés que decir, para, que me crujen los huesos, porque tienen fuerza. Voy a decir algo que si le ha pasado va a descubrir por qué le pasó. ¿No le sucedió que en una etapa en su casa se rompían todas las manijas de las puertas?
Hubo que andar cambiando los picaportes, hubo que andar cambiándola. Pero tantos años hace que estaba ahí, bueno, se habrá gastado. No, es que la mano de ese niñito creció y ahora tiene más fuerza. Antes abría la puerta con más despacito. Ahora tiene una fuerza que no la sabe controlar, hizo ¡cruc! Y te rompió cerradura, manija, todo. Se fue a atar los cordones de los zapatos y los cortó. Porque no está consciente de la fuerza que tiene. Y esto nos sucede, hermanos. A veces no estamos conscientes de la fuerza que tenemos. No estamos conscientes de cuánto bien podríamos hacer al cuerpo de Cristo y cuánto podríamos destruir de las fuerzas de las tinieblas. No estamos conscientes de la fuerza que tenemos como jóvenes en Cristo Jesús. Tengas los años que tengas. Eres joven, tengo una joven aquí. Apasionada por el Señor, tenga la edad que tenga, pero firmes, abrazados a la soberanía del Señor. Pero el joven apasionado tiene una necesidad que de pronto por sí mismo no la descubre y es donde lo tenemos que acompañar con sabiduría. El joven necesita madurar. ¿Qué necesita? Madurar. Porque ahora tiene un potencial que tiene que aprender a cómo manejarlo. Tiene que aprender a cómo utilizarlo. Y cuánto bien nos hace cuando nos encontramos con esas personas que tienen experiencia y nos valoran y nos ayudan a ver cuánta importancia tiene esa habilidad, esa característica, esa pasión, esa fuerza. Y nos ayudan a madurar. Un ejemplo muy práctico que voy a compartirles es que esta es la razón por la que habilidosos jugadores de fútbol, rápidos, pueden correr la cancha de punta a punta en cuestión de segundos, tienen habilidad, tremenda habilidad, pero tienen que saber que solo no ganan el partido, mucho menos solo, tampoco ganan el campeonato. Entonces, ¿qué pasa? Por más capaz y habilidoso que sea, necesita del técnico. Y el técnico normalmente es alguien que ya transcurrió su vida dentro de la cancha, jugó en todos los rincones de la cancha, pasó por todas las instancias que se viven dentro de la cancha, y usted observe, preste atención, cuando un jugador sale de la cancha, muchos técnicos lo abrazan como que fuera su propio hijo. Cuando ese muchacho sale porque fue reemplazado o porque se lesionó, no lo dejan liberado allí, sino van y le muestran afecto, le muestran reconocimiento, afirman sus convicciones. Entonces, tiene potencial por sí solo, pero necesita ser madurado. Es más, a algunos de ellos les cuesta las directivas que un técnico le da. Pero el director técnico sabe en qué lugar de la cancha y en qué jugadas es más necesario y organiza todo. Y si fuera por el jugador, él quisiera correr todos los rincones de la cancha, pero es el técnico el que lo maduró y está ayudándole a aprovechar el máximo del potencial que él tiene. Entonces, muchas de las dificultades que tenemos las personas, y vuelvo a decir, no estoy hablando de la edad biológica, estoy hablando de ese joven que hay adentro de cada uno de nosotros, porque tengas los años que tengas, al menos que te hayas rendido, nunca perdiste la fuerza. Pero ¿qué hay que hacer con esa fuerza que tenemos? Dejarnos madurar, dejarnos dirigir. Voy a ponerles algunos ejemplos que tienen que ver con lo práctico de entre nosotros. Nuestra escuela hoy está viviendo la experiencia, maravillosa experiencia, de que desde hace algunos años atrás ya estaba educando a los hijos de los exalumnos. Y eso te da un sentimiento muy reconfortante, porque sus padres estudiaron en esta escuela y quieren que sus hijos estudien en esta escuela, pero ya estamos viviendo la otra emoción maravillosa de que ya tenemos docentes que han sido exalumnos del colegio. Y
y abrazaron la profesión porque fueron inspirados por sus educadores y abrazaron la profesión y eligieron dónde querían desarrollarla. Ahora quiero decirte, todos los que participaron en el inicio y en el desarrollo del colegio, solos, no lo pudieron haber hecho nunca. Nos necesitaron a todos nosotros. Es más, el futuro del colegio, su espacio, sus aulas, sus patios, sus comodidades, no la podría hacer el mismo colegio. Te está necesitando a ti y a mí. Y como iglesia estamos metidos en este proyecto. ¿Sabe cuántos proyectos que habrían sido maravillosos para la humanidad entera se apagaron y desaparecieron con esa persona que tuvo todo el potencial, toda la habilidad, toda la capacidad, pero no se dejó dirigir por nadie? No se dejó madurar, no se dejó aconsejar y finalmente se frustró y no tuvo nadie que lo levante de su frustración y terminó la vida renegado. Cuando usted ve las personas que viven en esa condición de calle, usted lo ve con sus cosas al hombro, durmiendo debajo de los puentes, ¿le sorprendería conversar con alguno de ellos? ¿Le sorprendería saber el grado de capacitación al que llegaron? ¿Le sorprendería lo capaces que han sido, excepto dejarse dirigir? Y un joven tiene que aprender esto. Su necesidad es madurar. Su necesidad. Entonces, esa capacidad, esa característica, esa pasión, así como el jugador en la cancha necesita que el técnico lo dirija. Observe que con toda la capacidad que tiene y con la dirección del técnico todavía necesita el aplauso de la tribuna. Porque es un joven apasionado, pero qué bien que le hace el gesto de aprobación. Qué bien. Hay algunas personas que en su orgullo dicen, a mí no me importa si me aprueban o no me aprueban. No, que no me digas que no. Si eres un ser humano completo, cuánto bien te hace que alguien apruebe lo que estás haciendo. Por eso vamos a encontrar en las Escrituras, bien, buen siervo y fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Cuando estábamos trabajando en un programa que llamábamos con el pastor Matías, El Poder de la Palabra de Dios, descubrimos que en las Sagradas Escrituras, ¿cuántas palabras de aprobación hay para los creyentes? ¿Cuántas palabras de aprobación? Incluso hicimos un estudio con Esteban sobre varios de los contenidos de las Sagradas Escrituras y nos llamó la atención, porque parece que fuese lo que más grabado tenemos en el entendimiento, que cuando alguien abre la Biblia es para señalarte lo malo que hiciste, los errores que tenés, las cosas en las que tenés que madurar. Pero cuando abro las Escrituras, encuentro cosas como esta: jóvenes, ustedes son fuertes, ustedes han vencido al maligno, jóvenes, ustedes tienen la palabra de Dios viviendo adentro. Dígame si eso no es una palabra de aprobación. Dígame si esto no es una necesidad que uno tiene. Entonces, algo que va a ayudarnos es descubrir cuánto nos habla el Señor, dándonos paz y tranquilidad. Él vio tus lágrimas cuando te convertiste y no se olvidó nunca que le entregaste su vida. Y Él quiere guiarte a cosas poderosas en su reino. Y cuando aprendiste esto, vos se lo vas a decir a los demás. Vas a sostener la mano del que se debilitó, vas a fortalecer al que se cansó, vas a decirle que Dios es fiel. Y eso significa que maduraste. Si podés tener en claro que Dios es fiel, que Dios es grande, que Él es soberano, que Él no se olvida sus propósitos contigo, quiere decir que lo entendiste, quiere decir que has madurado. Pero eso te habilita, te capacita. Miren, hermanos, verle los defectos a los demás parece que fuese un entrenamiento propio de la vida. Es más, aprender a llorar, nacimos desde el vientre de la madre sabiendo llorar. Nadie nos explicó al nacer que teníamos que abrir la boca y gritar.
tampoco nadie nos explicó cómo haríamos para alimentarnos. Eran dos cosas que ya venían con nosotros. Entonces, algo que tenemos que aprender es a valorar, es a admirar. Y aún decirnos a nosotros mismos, Dios no se olvidó del llamado que puso adentro tuyo. Tal vez esta palabra le sirva a muchas personas para revivir sueños, que no fueron sueños de ilusiones, fueron llamamientos divinos, que lo confundiste con una cuestión emocional y te pareció que fue ocurrencia de tu mente o de sentimiento de tu corazón. Quizás Dios use esta palabra para decirte que aunque tengas muchos años en tu edad biológica, todavía tenés la juventud por dentro para desarrollar la pasión de servir al Señor y de bendecir al cuerpo de Cristo. No renuncies a ningún sueño más si vino del cielo. No renuncies a nada si ha venido del cielo. No lo renuncies. En la característica de la juventud apasionada, somos apasionados para lo positivo y a veces muy apasionados para lo negativo. Como nos apasionamos con mucha pujanza para ir hacia adelante en las conquistas, también se nos despedaza el corazón cuando chocamos contra cosas que no logramos cambiar. O con críticas despiadadas o críticas que nos descalifican. Y posiblemente lo que frenó tu talento, lo que frenó tu consagración, lo que frenó tu desarrollo, no fueron que Dios te quitó la fuerza, es que te cegaste con algo que te hirió. Y una de las cosas que sucede con alguien que se ciega con lo que ha herido, lo primero que se olvida es del cuerpo de Cristo. Lo primero. Quizás tuvo desavenencias con una persona, o con dos, o con tres, y como les sé decir a muchos, me sobran los dedos de la mano. Si te animaras a contarme, me sobran los dedos de la mano para decirte con quién te llevaste mal, pero te digo, no te olvides del resto de los que te amamos. ¿Por qué uno puede enceguecerse y olvidarse de que hay toda una congregación que te ama por uno o dos que te ofendieron? ¿Cómo se llama eso? Es la madurez que nos falta. Tenemos todo el impulso, tenemos toda la fuerza, pero no hemos madurado. Uno o dos te hirieron, pero cientos de personas te aman. Y cuando podés pararte en esa realidad, quiere decir que has madurado. Quiere decir que has madurado. Cuando te podés parar en la realidad que fracasaste en una o en otra cosa, pero el Dios de los cielos nunca fracasó, entonces quiere decir que has madurado. Entonces el proceso de maduración que necesitamos, porque de otro modo nuestras fuerzas y nuestro futuro y nuestros sueños están en riesgo, hermanos, porque lo que no madura se frustra. Lo que no madura se frustra. Las frustraciones vienen por cosas que se frustraron. Profesiones, habilidades, capacidades, sueños que no lograron desarrollarse y lo que no madura se frustra. Así que al trabajar con nuestras propias frustraciones, tenemos que llegar a ese acto sincero de decir, me faltó la madurez de seguir adelante. Me faltó la madurez. Pero quiero decirte que estás a tiempo. Si tus oídos pueden oír este mensaje, si tus ojos pueden ver esta imagen que estás viendo, si tus manos pueden alzarse al cielo, quiere decir que todavía podés retomar lo que perdiste. Y que tenemos que con franqueza reconocer que muchas de las cosas que perdimos no tuvo que ver con que la vida nos fue tan cruel, sino que nosotros no maduramos. No maduramos a tiempo. No podemos enseñarle a caminar a un bebé. De hecho, que nos encantaría, y hay momentos que el niño viene creciendo y quiere salir corriendo, pero tenemos que esperar que sus huesos hayan madurado. Hay todo un proceso de maduración. Ahora, el niño, como en su naturaleza, en su característica, el niño sabe depender, no tiene problema de aceptar liderazgo de quienes lo están educando y enseñando, pero el joven que se siente casi omnipotente,
le cuesta decir, yo me pongo bajo el consejo de los que van a velar por mi vida. Y de pronto esas personas maduras, vamos a ayudarte a vencer tus prejuicios, a vencer los temores, a vencer los fracasos, a dejar atrás lo que te puede hacer quedar atrás para toda la vida. Vamos a ayudarte a superarlo y a vencerlo, porque Dios no se olvidó de las cosas que puso en ti. Amén. Quiera el Espíritu Santo escarbar ahí adentro del corazón y volver otra vez a aquellos sueños, aquellos sentires, aquellos proyectos, aquellas cosas que el Espíritu Santo puso dentro nuestro en algún momento de nuestra vida. ¿Y qué fue lo que nos pasó? Porque pensábamos que era así como un engranaje que va un diente y después el otro diente y después el otro diente, sin olvidarnos que somos el mismo engranaje que está dando vuelta. No, yo ya maduré en un área de la vida y en otra estamos en proceso de maduración. Es más, hermanos, les digo, el aprendizaje y la maduración es todos los días, porque de una manera u otra, todos los días y en todas las etapas de nuestra vida, vamos afrontando cosas que las enfrentamos por primera vez. Por primera vez. No voy a preguntarte en público, simplemente te voy a decir cuántos años tenés. ¿Cuántas veces en la vida tuviste los mismos años? Nunca. Aprendiste a vivir con menos edad, ahora tenés que aprender a vivir con la edad que tenés. Quiere decir que toda la vida uno está aprendiendo algo, madurando en algo. Y cuando uno madura se nota, no pierde la fuerza, no se vuelve renegado, sabe valorar y reconocer a los demás y sabe alentar a los demás. Y cuando Juan habla de los padres, está utilizando un término muy reconocido para referirse a las personas adultas, a los que están estabilizados, a los que están maduros. Y los que estamos maduros en algunas áreas de nuestra vida, sin embargo, así tenemos igual nuestras necesidades. El niño necesita contención y necesita que afirmemos su identidad. El joven necesita ser madurado y ser dirigido. ¿Y acaso pensamos que en el resto de nuestra vida no necesitamos más nada? Sí, hermanos, necesitamos ocuparnos en lo que hay que ocuparse. La persona adulta, la persona que ha madurado, tiene que ocuparse en lo que hay que ocuparse. Y el término que utiliza Juan, la palabra padre, ya de por sí genera responsabilidades. La semana pasada decíamos la diferencia entre el niño y el grande, es que el niño piensa solo en lo que tiene que hacer y ya está. Y el grande tiene que ver si se cepilló los dientes. Vamos de picnic, está llevando la comida. Lo único que se acordó el nene cuando iba de picnic es la pelotita o el juego. Pero si llevó abrigo, si hacía frío, agua para tomar, no, nada, todas esas cosas. ¿Quiénes se encargan de todo eso? Los grandes, los padres. Entonces una característica que tiene alguien a quien Juan le llama padre es ese que sabe mirar por todos. Sabe mirar por todos. Es el que te dijo, hace varias semanas que te veo entrar y no veo tu sonrisa. No pasa nada, estoy un poco ocupado. Y te conversa hasta que le contaste lo que te pasaba. ¿Por qué pudo discernirte? Por su experiencia. Muchos de nosotros, y yo fui uno de los que le dije a mi vieja, de tu mirada uno no se puede escapar. Te leía. Era muy cauta, muy paciente, pero te observaba y no para reprocharte. Era alguien que tiene una característica pujante, creciente, responsable y de pronto está aflojando en algo le pasa. Y la persona madura, a quien Juan le llama padre, no se trata de un reprochón rezongón que te vive criticando, sino que tiene la facultad de sanarte. Porque conoce al que es desde el principio. Y es el que te dice, Dios nunca llega tarde. Te sostendrá. Bueno, esta situación que estás pasando la han vivido tantas personas
pero en el poder del Señor la supieron superar. Fortaleceos en el Señor y en el poder de sus fuerzas. Alguien en que se le nota clarísimo la actitud de padre es el apóstol San Pablo. En Pablo usted va a encontrar las tres características. Va a encontrar la característica de padre que está alentando, fortaleciendo, animando, motivando, curándole las heridas a sus hijos espirituales. Lo va a encontrar aguerrido, luchador, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción. Joven luchador, ¿verdad? Y cuando te cuenta de las experiencias que vivió en su vida de apóstol, cómo fue perseguido, maltratado, encarcelado, imparable. Pero por momentos le escribe a su iglesia y le dice, qué bueno que se acordaron de mí, qué bueno. Y con mucha comprensión dice, entiendo que no es que se olvidaron, simplemente que les faltaba la oportunidad. Cuando alguien llegó con algo para Pablo que era un mimo, un gesto de cariño, muy notable, los filipenses tenían esa actitud para con él. Muy notable. Miren, el propio David, de quien conocemos y más oímos de sus valentías. Hay un momento que como niño dice, ¿quién me diera a beber del pozo de Jacob? Le brotó aquello, ¿qué tenía que ver el pozo de Jacob? Podía beber de cualquier otro lado, pero ese recuerdo de niño, de ese lugar de tanto significado, y sus valientes salen y se juegan la vida, se meten donde estaban ese pozo estaba rodeado de los enemigos, y se meten y le traen agua. Y una característica, cuando alguien responde con respeto, con afecto, con cariño, algo notable, no tomó para él aquello. Él dijo, este agua que ustedes me trajeron, este es el precio de la vida de mis valientes que se jugaron. Y dijo, yo no soy merecedor de tanta honra. Y el que no entiende lo que hizo David le ofendería, pero quien entiende que él hizo libación. Ese agua decidió no tomarla, sino derramarla como en sacrificio al Señor, porque dijo, de esta gloria, donde otros pusieron en riesgo su vida, de esa gloria solo Dios es merecedor. Solo Dios es digno de esa gloria. Entonces una persona que de pronto tiene el espíritu avasallante de un joven, el espíritu maduro, porque sabe poner equilibrio entre los demás, pero actúa con la madurez y actúa con la sensibilidad de niño. Pues tendrás que saber lo que sos tres en uno. ¿Sos al mismo tiempo el niño o acaso no necesitas afecto? ¿Sos de piedra? ¿Te volviste de hierro? No, nadie. Ni de madera, ni de hierro, ni de piedra. Nadie. Tengas los años que tengas. Es más, no se ofendan los mayores. Cuanto más años sumamos en nuestra edad biológica, más niños nos ponemos. Más niños. Por eso valoramos tanto el afecto. Por eso de pronto hay personas con quien las saludás con mucho entusiasmo y mucho cariño y te agradece y ya está. Pero una persona mayor, anciana, que le dedicaste un gesto de cariño, te lo agradece tanto y te cuesta entender por qué tan agradecido. Porque estás cubriendo una de sus grandes necesidades. Porque aunque estemos ya arrugaditos, viejitos y canosos, nunca dejamos de ser, dígalo conmigo, nunca dejamos de ser niños. Pues tenemos que reconocer esa faceta de nosotros. ¿O no es cierto? Que el papá es fuerte, papá es una columna, pero a veces el abrazo de la hija lo derrite. ¿O no? Mirá vos y el apellido, ¿eh? Fierro se llama. Pero se derrite como chocolate cuando los hijos le abrazan, ¿cierto? Así que tenemos esa sensibilidad interior y hermanos que no hay que perderla nunca. Nunca.
Nunca pierda esa sensibilidad, mucho menos nunca la pierda con el Señor, nunca pierda esa inocencia, nunca pierda esa sensibilidad, nunca. Y como persona pujante, luchadora, visionaria, que tiene ganas de emprender todo, déjese dirigir, déjese dirigir, déjese dirigir. No sé si decir esto porque suena medio necrológico, pero decía aquel cantante que muchos conocieron el hermano Santoro, Eduardo Santoro. Él decía en sus mensajes, cuando uno tiene por alguna situación que ir a un cementerio, no puede dejar de reconocer que ahí quedaron enterrados tantos sueños que no se concretaron, tantos proyectos que no se llevaron a cabo, tanta pasión claramente declarada que no llegó a prosperar. Es más, en algunos cementerios utilizan el símbolo de una columna quebrada. No sé si han visto esto en El Disidente o en algunos lugares. Como alguien que venía con muchísimo sentimiento, pero quedó truncado. Ahora, ¿sabe? Muchas personas quedan truncadas simplemente por no dejarse dirigir, simplemente por no tener sentido de equipo, simplemente por no reconocer que hay muchas cosas solos no las vamos a hacer. Simplemente por eso. Entonces el joven necesita ser madurado, necesita ser dirigido. Y entonces en todo este proceso estamos. Y los mayores, vuelvo a ellos, ¿qué tenemos que hacer? Servir, hermanos. Nuestra necesidad es servir. Es utilizar bien las experiencias que hemos vivido, las experiencias que hemos adquirido a través de los años. Porque las experiencias no se compran, las experiencias se viven. Y superar el dolor es una experiencia que por más que la expliques y por más que la hayas escrito en libros, solo la tienen claro los que lo han vivido. Y nuestras experiencias no tienen que servir para mirar la inmadurez de los demás. Mire, cuando una persona mayor se cierra en que todo tiempo pasado fue mejor y que las generaciones de ahora no sirven para nada, descártelo porque envejeció, no maduró. Hay una diferencia entre madurar y envejecer. Se puede envejecer a los 20 años. Se puede envejecer con menos edad. Cuando uno perdió de vista el valor que tiene quienes los rodean, se ha cegado. Pero ¿quién puede valorar a quienes los rodean? Quiere decir que han madurado, tengan los años que tengan. Entonces, ¿qué tenemos que hacer los que hemos madurado? Algunas cosas son muy cómicas. Alguien me dijo, hay una diferencia entre madurar y podrirse. Hay una diferencia. Yo no quiero ser un viejo podrido. Reprochón, mal llevado, rezongón, desmereciendo a los demás. Lo que se pudre hay que tirarlo, pero lo que madura hay que disfrutarlo, ¿verdad? Es que sí, cierto, los años a veces nos dejan muchas cicatrices, tremendas cicatrices. Hay cicatrices que se notan sin que las digas. Hay personas que notás que tienen cicatrices, marcas, que la vida los ha golpeado, que les ha arrancado algo. Pero vas a descubrir que aunque tienen cicatrices, no tienen rencores. Y esa es la característica del que maduró. No tiene reproches, no tiene rencores, no tiene odios contra nadie. Y uno se queda ante esas personas diciendo con lo que le pasó, con lo que sufrió. Creo que fue el domingo pasado, ¿verdad? Que estaba aquí la hermana Marta Sosa, alguien a quien la mayoría de la congregación no ha conocido todavía, pero Marta, para que usted tenga una idea, es así como un duplicado de Gladys. Es más, en el ministerio crecieron juntas, por años. Es más, Marta nos ha representado con las mujeres de la ciudad, con una agrupación que había de la municipalidad. Ella nos representó allí y les estaba contando a los hermanos las cosas que yo vi sufrir, las situaciones que ella le tocó sufrir, los accidentes que tuvo en su familia, los quebrantos. Pero usted habla con ella y no le encuentra amargura. Eso significa que es una persona madura.
que podrías ir y contarle lo que estás viviendo y podés estar seguro que te va a comprender y te va a ayudar a saber dónde está la fuerza para poder vencer. Porque ella, si no se tomaba del Señor, si no recibía las fuerzas del Señor, habría terminado en un psiquiátrico por todas las cosas que vivió y las superó. Y tiene marcas, y muchas marcas en la vida. Y esta es la diferencia con las personas que maduran. Pueden tener cicatrices que están muy a la vista, pero no tienen rencores. Esta es la característica central. Porque la persona que tiene rencor, que está amargada, te va a terminar amargando o te va a frustrar. Pero los que no tienen rencores, el agua de su río es limpia, ¿verdad? Puede saciarte la sed. Muchas cicatrices, pero ningún rencor. La persona que maduró aprendió a tomar equilibrio en la vida. Es lo que escribe en Hebreos 5:14. Son los que por la práctica han desarrollado el discernimiento entre el bien y del mal. Tienen sus sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Y cómo los sentidos espirituales se ejercitan? No hay otra manera. No se saca de un libro ni de una conferencia internacional. Se saca de una experiencia permanente con el Señor. Cuando uno ha madurado, sus sentidos se han ejercitado en el discernimiento del bien y del mal. Entonces puede superar sus propias crisis y puede ayudar al que está en crisis. Y cuando estoy hablando de esto, estoy seguro que muchas personas aquí recuerdan instancias traumáticas de su vida y tienen que decir, fue el Señor el que me ayudó a superarla, y eso que has superado es lo que te habilita para ayudarle a otros a superar. Porque sos al mismo tiempo el niño que necesita afecto, sos al mismo tiempo el joven que necesita ser madurado, pero también al mismo tiempo sos alguien que ha crecido, sos alguien que sabe tolerar, que sabe alentar, que sabe abrazar el niño que está desesperado y dejarlo que descargue sus emociones hasta que encuentre el equilibrio. Y podés actuar como madre, podés actuar como padre, tengas la edad que tengas. De hecho, personas muy jovencitas, muy jóvenes, muchachos, chicas, muy jóvenes, han sabido ayudar a otros a superar sus momentos críticos, sus momentos de angustia. En algunos ámbitos se llama accionar en crisis, ¿verdad? Cómo asistir a alguien que está en una crisis. Porque el que está en una crisis como que pierde los criterios. Entonces no podés ir al choque, herirlo, lastimarlo. Tenés que ayudarlo cuando alguien tiene fiebre, tenés que ayudarlo a que se temple, que se estabilice. Y hay personas que cuando se estabilizan siguen siendo personas maravillosas. Gracias a Dios por quienes pudieron asistirlo en ese momento. Entonces, esto que tiene nuestro razonamiento y que es parte de nuestra sociedad, calificar enseguida por alguien que lo vimos equivocarse o lo vemos en una crisis o lo vemos en determinada reacción y calificamos a la persona por una sola situación y nos olvidamos el resto de la vida de esas personas. Entonces ahí es donde hace falta la madurez de decir, si esta persona se equivocó, hay suficiente valor en esta persona para restaurarlo. Y si está pasando un momento difícil, es suficientemente importante para no abandonarlo y para apuntalarlo. Vamos a encontrar esto en las Sagradas Escrituras, lo vamos a encontrar en los apóstoles. Mire, Pedro ese joven impulsivo y al mismo tiempo ese niño que hacía falta mimarlo, pero fue madurando a tal punto que es él el que dice, echamos toda nuestra ansiedad sobre el Señor porque Él tiene cuidado de nosotros. El mismo Pedro que sacó la espada y le cortó la oreja al soldado. El mismo Pedro que en un momento tiene una revelación del cielo respecto a Jesús y al rato le estaba haciendo caso al diablo, queriendo sensibilizarlo a Cristo para que no vaya a tomar la cruz. El mismo Pedro, la misma persona, y usted va a encontrar las tres características. El niño por momentos, el hombre maduro por momentos, que tenía revelación de Dios, y al mismo tiempo el joven impulsivo y arrebatado, gracias a Dios. Y cuando leemos la carta de Pedro, nos damos cuenta. Y de Juan, Pastor Matías nos hablaba semanas pasadas, cuando Juan y Jacobo
Van a predicar en Samaria y los rechazan y ellos estaban muy seguros, ellos tenían todo el potencial y sabían que lo podían hacer. Y le vienen y le dicen a Jesús, nos sacaron volando, ¿querés que pidamos fuego del cielo y los quemamos a todos juntos? Eran impulsivos y Jesús le dice, paren un poco, ustedes no saben a qué espíritu obedecen. Mire, si Jesús no hubiera estado allí, hubieran incinerado todo Samaria. De hecho, Elías lo hizo porque Elías estaba solitario. Y lo hizo 3 veces y cuando lo iba a hacer la tercera vez, Dios tuvo misericordia de los que incineraba Elías y le mandó un ángel. Y el ángel le dijo, pará, no tengas miedo. Porque su espontaneidad, su expresión de poderío no se radicaba en la madurez, sino en el miedo. Y el ángel lo deschaba, le dice, no tengas miedo. Era por miedo que reaccionaba así. ¿Cuántas cosas que están dentro nuestro y que no podemos negar como seres humanos tenemos todas esas características? Pero quiero concluir diciéndote esto. ¿Será que el Señor no lo sabe? ¿Será que el Señor no lo sabe? No, lo sabe muy bien. Lo sabe muy bien. ¿Te ha desechado? No, no te ha desechado. ¿Te va a desechar por eso? No, no te va a desechar. Te va a rodear del cuerpo de Cristo, donde está el calor del Espíritu. Hijitos, ustedes saben que sus pecados les han sido perdonados. ¡Qué experiencia impresionante! Tu nombre fue anotado en el libro de la vida. ¿Sabés qué significa eso? ¡Tenés vida eterna! ¡Tenés vida eterna! Padres, ustedes han conocido al que es desde el principio, el que lo sabe todo y al que no se le escapa nada. Jóvenes, ustedes abrigaron la palabra está en ustedes y ustedes han vencido al maligno. Y está hablando de vos, de la misma persona.